Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿El amor renace entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül? Los detalles secretos de su encuentro nocturno. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia bomba que ha sacudido los cimientos de Estambul y ha dejado a todos los fanáticos de las series turcas con la boca abierta, porque lo que sucedió anoche no es solo un rumor. Es una tormenta de emociones que nos hace cuestionar todo lo que sabíamos. Imaginen una noche lluviosa en el Bósforo, las luces de la ciudad reflejándose en el mar y dos figuras muy conocidas que intentan pasar desapercibidas en un rincón oscuro de un restaurante exclusivo. Sí, estamos hablando de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Según fuentes muy cercanas que presenciaron el momento, este no fue un encuentro casual de amigos ni una reunión de negocios rutinaria. La atmósfera estaba cargada de una electricidad que solo existe entre dos personas que han compartido una historia intensa. Se dice que Burak llegó primero, vestido de negro, con esa mirada profunda que conocemos bien, pero esta vez se le veía nervioso, revisando su reloj constantemente. Como si estuviera a punto de tomar la decisión más importante de su vida. Unos minutos después, apareció Neslihan. Ella lucía espectacular pero sencilla, con una elegancia natural que iluminó el lugar. Lo más impactante fue el momento en que sus miradas se cruzaron. No hubo saludos formales, no hubo frialdad, hubo un silencio pesado y significativo. Testigos aseguran que cuando se sentaron a la mesa, el aire se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué se dijeron? ¿Por qué se reunieron en secreto? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante y romántica. Según un mesero que atendió su mesa y que prefirió mantenerse en el anonimato, la conversación fue intensa y llena de sentimientos ocultos. En un momento de la noche, se escuchó a Burak decir con voz suave pero firme, he intentado olvidar, Neslihan, he intentado seguir adelante, pero hay historias que no tienen un punto final, solo puntos suspensivos. Esta frase, amigos míos, es la prueba de que el fuego entre ellos nunca se apagó del todo. La reacción de Neslihan fue aún más conmovedora. Se dice que sus ojos brillaron con lágrimas contenidas mientras respondía, el destino juega con nosotros, Burak. Sabemos que esto es peligroso, que hay mucho en juego, pero estar aquí sentada frente a ti me hace olvidar el resto del mundo. Increíble. Estas palabras nos demuestran que hay un conflicto interno enorme entre lo que deben hacer y lo que sus corazones les dictan. Durante la cena, no se vio a dos colegas hablando de un guión, se vio a dos almas conectadas. Hubo momentos en los que sus manos estuvieron a punto de tocarse sobre la mesa, pero se retraían en el último segundo, conscientes de que cualquier contacto físico podría desatar una tormenta mediática y personal. La tensión romántica era palpable. Los comensales cercanos dijeron que parecían los protagonistas de su propia novela, pero esta vez sin cámaras, sin directores, solo ellos dos y la verdad de sus sentimientos. Se rumorea que hablaron de los viejos tiempos, de los errores cometidos y de esa química innegable que los convirtió en la pareja favorita de millones. Pero, ¿qué significa esto para sus vidas actuales? ¿Están dispuestos a arriesgarlo todo por una segunda oportunidad? La noche avanzaba y la conversación se volvía más profunda. Burak, en un momento de vulnerabilidad, confesó, a veces pienso que en otra vida, o quizás en otro tiempo, todo sería más fácil para nosotros. A lo que Neslihan, con una sonrisa melancólica, contestó, quizás este momento es lo único que tenemos, y tal vez eso sea suficiente por ahora. Estas declaraciones cursales nos pintan un cuadro de amor prohibido y anhelo eterno. No se trataba de un nuevo proyecto televisivo, aunque muchos desearían que así fuera,
se trataba de dos personas explorando los límites de sus emociones. Al final de la velada, salieron del lugar por separado para no levantar más sospechas, pero el lenguaje corporal lo decía todo. Burak esperó en su coche hasta asegurarse de que ella se hubiera ido segura, una señal de protección y cariño que no pasó desapercibida. Neslihan, por su parte, salió con una expresión pensativa, como si esa cena hubiera cambiado algo dentro de ella. Los rumores en los pasillos de la industria dicen que este encuentro podría ser el inicio de algo nuevo, o quizás, el cierre definitivo que ambos necesitaban para poder respirar tranquilos. Sin embargo, los fans no pueden evitar soñar. Las redes sociales han estallado con teorías. ¿Están planeando huir juntos? ¿O simplemente fue una despedida necesaria? Lo cierto es que la química entre Burak y Neslihan es una fuerza de la naturaleza que no se puede ignorar. Cada gesto, cada palabra susurrada en esa cena secreta, nos indica que la historia entre ellos es mucho más compleja de lo que vemos en las revistas. Es una narrativa de pasión, de dudas y de un magnetismo que desafía el tiempo. Ahora, Estambul duerme con el secreto de sus susurros, pero nosotros estamos aquí para analizar cada detalle. Es fascinante ver cómo dos personas pueden decir tanto sin apenas tocarse. Este reencuentro ha abierto la caja de Pandora y todos estamos esperando ver cuál será el siguiente capítulo de esta novela de la vida real. ¿Será que el amor vencerá a la razón? ¿O se quedará todo en una noche mágica de confesiones bajo la lluvia? Lo único seguro es que Burak y Neslihan han vuelto a encender la llama de la esperanza en los corazones de quienes creen en el amor verdadero y complicado. Manténganse atentos, porque si hubo una primera reunión, es muy probable que no sea la última. El destino tiene formas misteriosas de unir a las personas, y esta pareja tiene un hilo rojo que parece no romperse nunca. Queridos seguidores, hemos llegado al final de este video lleno de emociones y revelaciones, pero la conversación apenas comienza y quiero saber qué piensan ustedes. Esto es muy importante para mí. ¿Creen que Burak y Neslihan deberían dejarlo todo y darse una oportunidad real en el amor? ¿O piensan que es mejor dejar el pasado atrás y no arriesgar sus vidas actuales? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en su lugar? ¿Seguirían a su corazón o a su razón? Por favor, dejen sus opiniones en los comentarios, los leo a todos. Si les gustó este video y quieren más noticias exclusivas, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle un gran like. Hasta la próxima, con más secretos y amores de sus estrellas favoritas.